¿Por qué no me rescataron? ¿Rescatarte? Pero si estabas muy feliz bailando con la señora. Oye, tu novia es un poco mayor que tú, ¿no? ¿Cuál novia? Esa señora ni la conozco, pero me pidió que bailara con ella. Y como se parece a mi tía, pues le dije que sí. Estoy demasiado cansado y acalorado para enojarme con ustedes. Juárez no debió de morir. Ay, de morir. ¿De qué se murió Benito Juárez, Renata? Es una buena pregunta, pero creo que más interesante todavía es platicar de lo que hizo cuando estaba vivo. Por lo menos él no tuvo que bailar danzones como yo. Pues, ¿qué crees? Benito Juárez era un gran bailarín. Le encantaba bailar. ¿En serio? Pero sin todos los retratos se ve muy peinadito y muy seriecito. Pues sí, pero León no siempre es como lo pintan, y los héroes patrios tampoco. Me cuesta trabajo imaginármelo como una persona normal, común y corriente. Bueno, sí era una persona normal, pero ni tan común ni tan corriente. Lo que pasa es que, por la forma en que nos enseñan la historia en la escuela, acabamos pensando que los héroes patrios eran algo así como estatuas vivientes. Lo que yo aprendí de Benito Juárez es que era un niño indígena de Oaxaca, que cuidaba a sus borreguitos, que tocaba una flautita y que luego fue presidente. Pues claro, por si fuera poco, mucho de eso es puro cuento. La historia de Juárez, de los liberales del siglo XIX y de la Guerra de Reforma es mucho más interesante que la flautita y los borreguitos. Recuerdo que los liberales eran los que luchaban contra los conservadores, ¿verdad? Así es. ¿Se acuerdan que hablamos de Iturbide y de Santa Anna y de las guerras y las invasiones a México y demás? Sí, y de que Santa Anna fue presidente de México 11 veces. Pues bueno, resulta que en 1855 los ejércitos liberales vencen finalmente a Santa Anna, que sale exiliado de México una vez más, pero que nunca más vuelve a hacerse del poder. ¿Y quién quedó de presidente? ¿Benito Juárez? No, todavía no. Los liberales se hacen del gobierno y como presidente queda el general Juan Álvarez, que incluye en su gabinete a varios liberales puros, del ala más radical como Melchor Ocampo, Benito Juárez, que era el ministro de Justicia, Ponciano Arriaga y Guillermo Prieto. Querían que los cambios fueran rápidos y de veras y promovieron leyes que molestaron muchísimo a los sectores más... ¿Conservadores? Exacto. Recuerden que los liberales querían que México fuera una república popular y representativa, con una economía capitalista moderna, y querían dejar atrás el pasado centralista, monárquico, basado en una economía feudal, y pues los conservadores querían exactamente lo contrario. ¿Cuáles fueron las leyes que aprobaron los liberales? Primero, una que se conoció como la Ley Juárez y que básicamente retiraba privilegios a la gente de la iglesia y a los militares, que a partir de entonces tendrían que responder ante la justicia como cualquier mortal. La Ley Juárez fue la primera de las leyes de reforma. No entendí nada. No creas que yo tampoco entiendo mucho, pero la cosa es que antes de la Ley Juárez, los militares y la iglesia se metían en muchos asuntos que no tenían que ver con ellos. Y si ellos cometían algún delito, no podían ser juzgados más que por ellos mismos. Ah, pues qué padre. Pues sí, y eso es lo que modificó la Ley Juárez. Y luego vinieron las otras leyes. Déjame adivinar, la ley Benito. ¡Ay, claro que no! Miren, la Ley Juárez provocó tal tormenta que el general Álvarez tuvo que renunciar y en su lugar quedó como presidente el general Ignacio Comonfort, que integró en su gabinete a liberales más moderados, que a los de la Iglesia Católica no les parecieron tan moderados. Pues, ¿qué hicieron? Promovieron un par de leyes, ninguna de las cuales se llamaba Ley Benito, mediante las cuales se expropiaban y ponían a la venta las inmensas propiedades, enormes extensiones de tierra que estaban en poder de la Iglesia. Tómala, se han de haber puesto verdes del coraje. Oh, sí. Y falta la otra ley, la Ley Iglesias, con la que se prohibía que la Iglesia cobrara a los más pobres todo tipo de derechos, servicios y contribuciones que le cobraban a sus fieles. Ah, de plano esos liberales odiaban a la religión, ¿verdad? No odiaban a la religión. Es más, la mayoría de los liberales eran católicos.
La cosa es que para modernizar al país, sus leyes y su economía tenían por fuerza que afectar los privilegios de la Iglesia. Por ejemplo, la mayoría de las tierras productivas eran de la Iglesia y estaban ahí, nomás sin producir, muertas. Oye, Renata, ¿y los de la iglesia se aguantaron y ya? ¡Uy, no! Se armó una que para qué les cuento. Pero sí, cuéntanos, ¿qué para eso estamos aquí? Pues sí, ¿verdad? Okidoki. En pocas palabras, como dice el dicho, el gobierno liberal planteaba que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y quién es César? ¿Era algún pariente de Benito Juárez? No, olvídalo. Es un antiguo refrán romano, pero volvamos a lo nuestro. ¿Benito Juárez todavía no era presidente? Todavía no, pero ya casi. En 1856 se reunió el Congreso Constituyente para redactar una nueva constitución que incluyera las nuevas leyes que habían estado promoviendo. Y fue así que, en 1857, se promulgó una nueva constitución que incluía la libertad de expresión y de reunión. Reafirmó la abolición de la esclavitud. Se decretaba que el Estado mexicano sería un Estado laico, o sea, separado de la Iglesia, y garantizaba la libertad para que la gente eligiera la religión que quisiera, o no tener ninguna religión si así lo decidían, e insistía desde luego en la expropiación de los bienes de la Iglesia. ¿Y Benito Juárez? Ya voy. Los de la Iglesia se enojaron tanto que el mismo Papa autorizó al arzobispo de México para que iniciara una guerra contra el gobierno liberal. Él no pudo porque lo expulsaron, pero los conservadores, por medio de un golpe de estado, lograron hacerse de la presidencia. Pero, Paulina, los liberales no se dejaron y nombraron como presidente a... ¡Benito Juárez! O sea que había dos presidentes. Así mero, y así es como empieza la Guerra de Reforma. Zuloaga, que era el presidente conservador, despachaba en la Ciudad de México y Benito Juárez trasladó su gobierno aquí, a Veracruz. ¿Y aquí se quedó? Porque está muy bonito. No, luego de resistir por un buen rato, logró regresar a la capital, pero la guerra no había terminado y la cosa se iba a poner peor. Como no había dinero, el gobierno de Juárez se negó a pagar las deudas que tenía con los gobiernos de España, Inglaterra y Francia, por lo que estos países decretaron un bloqueo marítimo contra México y amenazaron al gobierno. Los enviados de Juárez lograron convencer a los españoles e ingleses de que la suspensión de pagos era temporal, pero los franceses no aceptaron explicaciones y decidieron invadir. ¿Invadieron México? ¡Qué gachos! ¡Oh, sí! En 1862, los franceses desembarcaron en Veracruz y se dirigieron a la Ciudad de México. En Puebla, el 5 de mayo, Ignacio Zaragoza y sus tropas los vencieron y detuvieron su avance. Pero en 1863, los franceses regresaron con refuerzos, tomaron Puebla, llegaron hasta la capital y nombraron a Maximiliano emperador de México. ¿Pero Maximiliano ya estaba en México? No, todavía no. Mientras todo esto ocurría, los conservadores le proponen a Napoleón III, que era el emperador francés, la instauración de una monarquía en México y le piden que mande algún príncipe para que se haga cargo del gobierno. En 1864, ya con las tropas francesas invadiendo México, Fernando Maximiliano José María de Habsburgo, archiduque de Austria, llega a Veracruz acompañado por su esposa, la princesa Carlota Amalia, hija del rey Leopoldo I de Bélgica, y son recibidos con júbilo por la mejor sociedad de Veracruz, Puebla y la Ciudad de México, y lo mejorcito de la iglesia, desde luego. Benito Juárez se traslada al norte del país y desde ahí mantiene y sostiene como puede la resistencia contra los invasores. ¿Y cuánto tiempo duró la guerra? No muchos años, aunque me imagino que para los que la sufrieron ha de haber parecido larguísima. En 1865, al terminar la guerra civil en Estados Unidos, los liberales consiguen un préstamo y ya con más recursos logran avanzar. Van ganando y tomando ciudades. En Querétaro capturan a Maximiliano y en junio de 1867 lo fusilan junto con los generales conservadores Miramón y Mejía. Y así se acaba la guerra. ¿Y qué pasó con Benito Juárez? Pues lo que pasó es que siguió siendo presidente de México hasta el año 1872, consolidando las reformas por las que lucharon él y su grupo de liberales. Aunque hay todo tipo de historias, en las que se cuenta que murió envenenado por una señora y demás.
La verdad es que murió de problemas del corazón que lo aquejaban de tiempo atrás. ¿Cómo estuvo eso de que lo envenenó una señora? Te digo que esos son cuentos. Es más, existe una historia en la que se dice que a Maximiliano no lo fusilaron, sino que fue perdonado por Juárez y que vivió en El Salvador hasta los 104 años bajo el nombre de Justo Armas. ¡Órales! Pero eso son solo cuentos divertidos. Lo que no es un cuento es la historia de Benito Juárez y el grupo de liberales del siglo XIX, que con su lucha construyeron en buena medida lo que hoy es México. Con todas las cosas feas y todo. No exactamente, pero esa es otra historia. El año 64, válgame Dios, estábamos en la guerra de intervención. La danza de la paloma hacia furor. En medio de los desastres de la nación, Maximiliano con todos sus traidores se creían invencibles los invasores. El presidente Juárez y sus patriotas no se desanimaban con las derrotas. Se vino el invasor por toda la nación, ay, destruyendo nuestros hogares sin tener compasión.